Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Yo Voto Ambiente. Esto es una campaña apartidaria que busca entender qué lugar ocupa la agenda ambiental en la política y que podamos ir a votar con información en estas elecciones de octubre 2023. Esto es una campaña que la llevamos adelante entre muchas organizaciones de la sociedad civil, EcoHouse Global, Sustentabilidad Sin Fronteras, Alianza por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático y a la vez una más que no me quiero olvidar, Ahora Qué. Y también apoyan esta campaña Change.org, Amnistía Internacional, Huerta Coworking y Oliver. Mi nombre es Natalia Stanchi, soy parte del equipo de EcoHouse y hoy me acompaña Carlos Gentile. Gracias por venir, Carlos. Carlos es ingeniero agrónomo, es consultor ambiental y es exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del gobierno de Mauricio Macri. Bienvenido y gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos, la idea de hoy, como te conversé afuera de cámara, es charlar un poco y conocer también tus opiniones del escenario pasado cuando fuiste funcionario y lo que se viene ahora para el futuro en Argentina. Así que vayamos un poco a la parte en la que fuiste funcionario y contame un poco de esa época, cuál es tu balance de esos 4 años. Si podés incluirme aciertos y errores, mucho mejor. Bueno, cuando llegué a la gestión, primero lo que tenía, la gestión es algo difícil de imaginar en general, ¿no? Vos llegaste, sentás en una oficina y tenés automáticamente miles de papeles, expedientes, proyectos, gente que quiere entender las cosas. Entonces lo que tenés es cosas que vienen con un envión y vos entrás en el medio. En cuanto a lo ambiental específicamente, acababa de pasar un hito importante que acababa de terminar de firmarse el Acuerdo de París y lo que era la INDC de Argentina en ese momento se transformó en la NDC, que es lo que todos conocen, que es la contribución nacionalmente determinada, que es el compromiso de cada país en materia climática, ¿no? Que en general fija una meta a 2030. Esa contribución, yo antes estaba fuera del gobierno y era uno de los que le decía al gobierno, che, creo que esa contribución no es transparente, no es real, no es suficientemente ambiciosa, y me tocó de repente hacerme cargo de esa NDC, y entonces lo primero que hicimos fue tomar la decisión de revisarla, ¿no? Revisarla para mejora, para subir la ambición. Y una de las cosas que veíamos era que esa NDC, y pasaba en muchos países, no había sido realmente consensuada con todos los sectores productivos, organismos de la sociedad civil, sector académico, etc. Entonces lo primero que hicimos fue proponer al presidente la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático. Después de varias conversaciones, porque todos los ministros en ese momento, y había 20 ministros, le pedían al presidente la creación de un gabinete de su área específica, se terminó creando y fue uno de los únicos 2 gabinetes que funcionó, que se crearon en esa gestión de los 4 años, ¿no? De la presidencia de Macri. Eso es interesante también porque había sectores súper importantes que también le pedían un gabinete y eran válidos también. Pero creo que se entendió que era necesario un gabinete de ambiente porque más allá de que todos los temas son relativamente transversales, vos sabés que ambiente, al igual que algunas otras cuestiones, como en educación tenés educación sexual y educación ambiental, son las 2 disciplinas transversales que normalmente se trabajan transversales, no tiene una materia, una asignatura, ¿no? Y ambiente es un tema súper transversal. Si no te metés en energía, en industria, en agro, etcétera, no existís, básicamente. Entonces, se convenció de la necesidad de crear y se creó ese gabinete. Desde ese gabinete tuvimos la posibilidad de trabajar muy en serio, muy a fondo, con los máximos niveles. Ese gabinete se reunía con alguna frecuencia, se reunió 11 veces en los 4 años, y con los ministros, y era una discusión del ministro de Ambiente, era uno más, y era yo como coordinador, el ministro de Ambiente, y todos los ministros discutiendo sobre estos temas. Pero se creó una ingeniería donde había mesas con puntos focales, con llegada muy directa a los ministros para discutir previamente los temas más técnicos y después validarlos con los ministros. Entonces logramos que esa NDC, que se revisó durante todo 2016 y se presentó a fin de 2016, sea una NDC más ambiciosa, pero también más realista, porque se revisaron todas las medidas que estaban pensadas desde hace mucho. Muchas de esas ya había pasado el tiempo y no se habían llevado a cabo. Entonces había que, digamos, sacar medidas que se contabilizaban pero no eran ciertas y volver a reconstruir esa NDC. A fin de 2016 se presentó en la COP de Marrakech la contribución, fuimos el primer país que presentamos una contribución más ambiciosa, pero la verdad que mucho más realista y fue charlada con todos los sectores durante todo un año. Eso, tanto la creación del gabinete como la revisión de la NDC,
para mi gusto fue un acierto. Hablando de lo que falta, esa NDC, la verdad, le faltaba mucha ambición para los ojos de muchas ONGs, y que también tenían razón, pero había muchas razones también. O sea, cuando estás en el gobierno y no sos una organización ambientalista, tenés que poder consensuar y te insertás en el marco de un plan de gobierno, ¿no? Entonces, lo que sí valoraron muchas es que vos veías la NDC y las medidas de la NDC eran las mismas medidas que vos veías repartidas en los distintos planes de cada uno de los ministerios. Entonces, por lo menos tenías la garantía de que era lo que eligió los distintos sectores para llevar adelante su sector. Y después había un trabajo permanente para ir tratando de pensar en la próxima NDC, que venía 4 años después, para que sea más ambiciosa. La creación del gabinete para mí sí es un acierto muy grande, que después fue ratificado por la Ley de Cambio Climático. También empezamos a trabajar desde ese momento en la elaboración de un proyecto de Ley de Cambio Climático, con el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, también con los organismos, pero principalmente con el COFEMA, y que también se plasmó al fin del mandato, a fin de 2019, con la Ley de Cambio Climático, que en realidad tenía base el borrador de nuestro proyecto de ley validado por COFEMA, el proyecto de ley de Pino Solanas y otro de Crexel, si no me equivoco. Y a ese se le incorporaron 9 artículos, 9 modificaciones por gestión de Esteban Bullrich en el Senado, y salió la ley que tenemos hoy, que lo que hizo fue validar ese gabinete de cambio climático, validar una serie de mecanismos que fuimos construyendo durante esos 4 años, porque detrás de la NDC estaba el cómo cumplir ese NDC, y el cómo cumplir ese NDC fue siendo, digamos, y terminó siendo el Plan Nacional de Acción de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que también se incluyó en la ley, que en nuestro caso estaba dividido en 7 planes sectoriales, ¿no? Agro, bosques, producción, transporte, energía, infraestructura, y no me acuerdo si y salud, que se incorporó al final. Todo ese mecanismo que a los ojos de alguien joven puede decir, bueno, buenísimo todo esto, pero ¿qué mejoraron? En el mundo sigue igual, todo sigue igual. Era un mecanismo muy necesario porque el mundo del cambio climático es súper complejo. Vos negociás afuera cosas que son las que todos pueden entender un poco mejor, capaz después lo charlamos un poco más, pero hacia adentro tenés que cumplir con un montón de deberes para estar listo para negociar esas cosas que tenés que negociar y para que tu voz se escuche. Un tema muy importante también y que quiero recalcar es Argentina hasta el 2015, y eso es algo que reclamábamos muchos desde afuera del gobierno, negociaba en un grupo. Las negociaciones en la Convención Marco de Cambio Climático se hacen en grupos, ¿no? Porque hay miles de mesas permanentemente discutiendo un montón de cosas, y hay países como China, Estados Unidos y demás que llevan 100 negociadores que pueden ocupar todas las mesas. El resto de los países que no tenemos la posibilidad económica incluso de llevar esos negociadores, negociamos en grupos para estar presentes en todas las mesas y porque tenemos afinidades en el mandato de esa negociación, ¿no? Y Argentina negociaba en un grupo que se llamaba Like-Minded, que era un grupo que tenía una estrategia muy reactiva a cambio climático. Estaba mucho más preocupado por cómo le podía afectar negativamente una negociación de cambio climático que por impulsar la mejora necesaria para combatir el cambio climático. Ese grupo está integrado por Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Arabia Saudita, países petroleros, y Argentina formaba parte de ese grupo. Entonces, lo primero que hicimos, y me acuerdo de la reunión en la que lo planteamos, fue retirar a Argentina de ese grupo. Empezó negociando solo medio año más o menos, y después armamos un grupo con Brasil y Uruguay, que se llama ABU, y ese grupo de negociación, que se creó en 2016 o 17, está vigente hasta ahora. Argentina sigue negociando hace 7, 8 años en ese grupo, que es justamente desde ese cambio de gobierno empezó a tener el país una actitud mucho más proactiva al cambio climático. Por eso empezó a negociar, por ejemplo, con ese grupo y se fue del otro grupo. Y errores, como te dijo en alguno, la NDC siempre puede ser más ambiciosa. Hay un tema con la NDC que es difícil otra vez entender para un joven probablemente, pero se puede ver mucho ahora, que es Argentina, más allá de ser un país que tiene más o menos 0,7% de las emisiones globales, esa es su responsabilidad relativa, si querés,
hoy respecto al cambio climático. La histórica es un poco menor, porque esa es otra de las cosas que se discuten, ¿no? Che, vos sos Alemania, talaste toda la selva negra, emitiste un montón, ahora gracias a todo eso y a toda la mejora productiva que hiciste, sos un país que tiene un ingreso per cápita muy alto y venís a señalar, y entonces te podés dar el lujo, si querés, de cuidar el planeta, y venís a señalarme a mí, que somos un país que tenemos que incurrir en ese progreso tuyo, que no toque los bosques, que no haga. Está muy bien que digan eso, está muy bien cuidar los bosques, obviamente. Lo que muchas veces los países en vías de desarrollo piden es, bueno, ahora financiame vos con esa plata que ganaste por talar la selva negra, financiame la preservación del Amazonas, del Chaco, de la Patagonia, etcétera, etcétera. Entonces, como te decía, en esa negociación nosotros sabíamos que había un artículo del Acuerdo de París, que es el artículo 6, es el artículo de mercados de carbono, que no había sido cerrado, ¿no? Necesitaba ser negociado en todo lo que vino los años siguientes del Acuerdo de París, que era la letra chica de ese acuerdo, que era muy determinante para un montón de cuestiones. Parte de esa letra chica era el artículo 6, que tenía que ver con mercados. Y nosotros sabíamos que había una parte, nosotros la NDC que hicimos en 2016, le dejamos una parte incondicional, diciendo esto lo va a cumplir Argentina, aunque no nos den plata, aunque no haya transferencia tecnológica, de cualquier manera, con su propio presupuesto y recursos humanos, etc. Pero hay otra parte que es condicional y está condicionada al flujo de financiamiento que está prometido en otro artículo del Acuerdo de París. Entonces, nosotros nos preservábamos una NDC que ya era más ambiciosa que la anterior, pero que tenía todavía, posibilidad de ser más ambiciosa por varias cosas. Uno, para asegurar un buen poder de negociación frente a ese financiamiento que el país necesitaba, porque nosotros queríamos que el país sea un país muy proactivo en materia climática, que lidere, que proteja sus bosques, que tenga energías renovables, etcétera, etcétera, pero queríamos tratar de generar, lograr traer financiamiento externo en el marco del Acuerdo de París para energías renovables, para bosques, para preservar bosques nativos, etcétera, etcétera. Esa era la estrategia, digamos, por la cual también nos quedamos con un poco. Y la otra, que tenía que ver con mercados, era que, otro tema más complejo, pero tiene que ver con que el artículo 6, y finalmente terminó siendo así, le posibilita a los países que apruebe la comercialización de créditos de carbono con otros países, pero hasta el límite de tu NDC. Si vos vendés esos créditos que ibas a usar para cumplir tu NDC, o sea, esas energías renovables que pusiste, esos bosques nativos que cuidaste, esa forestación nueva que hiciste, entra en tu NDC, no la podés vender a ciertos países que tienen mercados regulados y demás. Entonces, los países que tenían una NDC muy ambiciosa al momento del artículo 6, son países que ahora no pueden comercializar esos créditos provenientes del sector privado en mercados que lo pagan mucho más y tienen que comercializarlo en el mercado voluntario. Entonces, esas son dos razones muy técnicas quizá para alguien que no entiende mucho estos temas, pero que eran importantes para mantener el poder de negociación de Argentina. Bien. Bueno, hacemos entonces ese panorama de lo que fue tu gestión y tu trabajo como funcionario en ese momento. Te contaba fuera de cámara que estas entrevistas las ve gente que le interesa la política y mucha gente a la que no le interesa, pero le interesa el ambiente. Y hay algo que está por lo menos instalado en el imaginario popular, y vemos a veces hasta consecuencias de esto, que es que las políticas que organiza un partido, después cuando se cambia el gobierno y viene otro partido, esas políticas tal vez no suelen perdurar. Entonces me interesa saber tu opinión, cómo lo viviste, porque vos te fuiste de un gobierno de Mauricio Macri a un gobierno de Alberto Fernández y ahora tal vez se venga una tercera fuerza alternativa. ¿Esto es real? ¿Es así? ¿Y cómo lo viviste vos? Sí, es la clave del país en todos los aspectos, ¿no? De todos los países y de Argentina en particular. Yo, la verdad, en nuestro caso, en el caso de ambiente, la verdad que sí hubo un cambio muy abrupto. O sea, yo estaba muy en desacuerdo desde lo personal y el gobierno que yo integré, digamos, claramente estaba en desacuerdo con la política anterior, que como te decía era muy reactiva al cambio climático y produjo un cambio muy grande. Siempre es cuestionable, hay gente que le va a parecer poco suficiente, etcétera, pero sí es un hecho y se sabe en todo el mundo
que Argentina produjo un cambio muy grande cuando se fue de ese grupo de negociación y cuando presentó su primer NDC, que de hecho la presentamos en Marrakech cuando asumía Trump. Había ya ganado Trump, todavía no había asumido, por lo tanto toda la COP de Marrakech estaba pero muerta, literalmente muerta, y nos llevaban por todas las salas para decir, Argentina presentó una NDC más ambiciosa, no porque fuera espectacular, pero sí porque era más ambiciosa que la anterior y necesitaban a alguien que les dé una noticia que era signo de, che, esto sigue vigente, el país más rico probablemente del planeta se está bajando de esto, pero acá seguimos todos nosotros, ¿no? Y como, volviendo a tu pregunta, yo creo que hubo una continuidad, hubo una gran continuidad, la verdad que de la gestión que me tocó a mí en particular en cambio climático. Gracias a Dios que estaba la ley, digamos, hubiera sido mucho más difícil bajarse, pero más allá de que estaba la ley, yo creo que fue la visión del ministro que reemplazó a Berman, seguir con todo el equipo, continuó el gabinete de cambio climático, se siguió reuniendo el gabinete de cambio climático. Ahí tengo algunos comentarios para hacer que a mí no me cerraron de ese funcionamiento, pero existió, sí, el gabinete sigue vigente, se siguió reuniendo, se reglamentó la ley de cambio climático, se avanzó la reglamentación, se siguió trabajando en el COFEMA, se hizo el segundo Plan Nacional de Mitigación y Acción Climática, que tiene medidas también. Entonces, la verdad, se siguió negociando en el ABU, en el mismo grupo de negociación internacional. Casi todos los temas más importantes, en casi todos los temas hubo continuidad y la verdad que a diferencia de otras áreas, otros sectores que creo que no fue así, en este sector hubo continuidad y yo siempre fui acompañando el trayecto. Los equipos se mantuvieron, vino obviamente otra gente, generalmente se cambian los directores nacionales, se cambian algunos directores, pero hubo continuidad en el tema climático y la verdad que en ese sentido es un buen ejemplo. Yo he dado charlas en conjunto, capaz, o declaraciones con Rodrigo Rodríguez Torquis, por ejemplo, ¿no? Que fue, después de mí vino otra secretaria, que fue Pilar, después vino Rodrigo, ahora está Cecilia, pero con Rodrigo, que lo conozco hace mucho, más de una vez hemos coincidido en algunos foros y nunca, por lo menos en mi parte, siempre quise tratar de respetar, ¿viste? No hacer lo que veo y que me molesta mucho y que a la mayoría de los ciudadanos le moleste, a los jóvenes me imagino cuánto también, que es automáticamente como viene otro, lo que hace está mal, lo mío estaba bien, esto está mal. Yo creo que hubo una gran continuidad, hubo algunos retoques, producto obviamente de las ideologías del nuevo gobierno, pero en general hubo continuidad y también hubo diálogo. Así que en términos generales, bien, para mí algunas cosas que no me terminaron de cerrar pero fue por dificultades internas de un gobierno que tenía grandes dificultades internas políticas, digamos, ¿no? Y tuvo mucho que ver con eso, que para mi gusto no había una conversación a tan alto nivel en el gabinete como sí hubo en nuestro gobierno, donde de repente nos matábamos, pero nos matamos en reunión y lo que salía de ahí era, y pasó en un momento que el área de energía y de agro de una forma divergieron del gabinete y se llegó a la COP de Glasgow presentando un plan de cambio climático y una NDC revisada, mejor dicho, la NDC revisada, y los ministerios de energía y de ambiente fueron a esa misma COP a decir no estamos del todo de acuerdo con esta NDC, con lo que es una debilidad muy grande para Argentina a los ojos de quien nos ve en esas cumbres, ¿no? Tal cual. Pero fue una debilidad que tuvo, o sea, el ministerio no pudo tener esa fortaleza que pudimos tener nosotros por decisión de los presidentes, obviamente, de alguna manera, ¿no? De alinear y decir, che, hablen los ministros de ambiente, de energía y de agro, pónganse de acuerdo, yo medio y lo que termina ahí es lo que vale y va a la NDC y va a tu plan sectorial, digamos, ¿no? Ese es un tema. Y lo otro que es algo muy difícil para entender, para un joven especialmente, y lo podría omitir, pero para mí es importante, se hizo más ambiciosa la NDC, que yo lo festejo, y eso es una medida obviamente a favor de lo que se necesita a nivel global, pero lo que se hizo, si vos mirás la NDC, es pasar las medidas, no las medidas, pero digo, toda la parte, la NDC nueva era prácticamente igual a la suma de la NDC con las medidas condicionales e incondicionales de la NDC anterior, con lo que básicamente lo que se hizo es pasar todo lo condicional e incondicional. Y para mí esa fue una mala medida en cuanto a poder de negociación, porque si bien tu NDC queda en términos absolutos mucho más ambicioso, que es bueno, lo haces a expensas de perder poder de negociación con el organismo
con los organismos que deberían cumplir con ese flujo de financiamiento comprometido en el Acuerdo de París, ¿no? Entonces esas son quizá dos cosas que para mí en los que no hubo tanta continuidad con la forma de pensar Bien. personal, capaz, ¿no? Del área. Bien. No sé si es difícil de entender para un joven, sí me parece que lo que tiene la juventud ahora es una tendencia a querer marcar un poco más la agenda, ¿no? y a establecer cuáles son las prioridades que tenemos o que exigimos para con el ambiente y para con todo, porque lo dijiste vos mismo hace un tiempo, pero ambiente, en realidad estamos hablando de, nos afecta a todos y a todas de una manera vital. Y algo que nosotros estamos trayendo mucho a las entrevistas de Yo Voto Ambiente, porque es una demanda muy presente en la juventud, es la ley de humedales, que es importantísima, y ni en la gestión en la que estabas vos, ni en la gestión en la que estamos por terminar ahora, no tenemos la ley de humedales. ¿Por qué no tenemos ley de humedales? Mira, yo te voy a decir algo que personalmente cada uno tiene sus batallas, ¿no? Para pelear. Yo tenía 3 históricamente. Una que es la ley de educación ambiental. Algunos de los integrantes del espacio de ustedes me conocen de esa época y incluso estuvimos juntos en la pelea porque salga la ley de educación ambiental. Pues yo antes de estar en la gestión armé un programa que se llamaba Escuelas Verdes en la ciudad de Buenos Aires y que todavía existe y a educación ambiental lo llevo en el corazón, ¿no? Obviamente. Entonces, y habíamos hecho un proyecto, uno de los varios proyectos de ley hace más de 12 años, que fue el que se votó. El que se votó fue muy, muy parecido a uno que habíamos elaborado, que también venía de otros, ¿no? No es que somos unos genios, inventamos la pólvora. Y esa era una de las batallas. Otra era la ley de cambio climático, también salió, y otra es una ley de evaluación ambiental que todavía no salió. Y hablo con varios de ustedes más de una vez de esta. En el caso de humedales, después hay varios otros temas que están en la Ley General del Ambiente que podrían o no podrían tener una ley específica. Yo creo que en el caso de humedales, y esa muchas veces uno se agarra de una ley para que se solucione un tema o para que un tema funcione mejor. Entonces, yo acompaño 100% la idea de la necesidad que hay de mejorar todo lo que tiene que ver con humedales. Claramente, no estoy 100% en mi caso convencido que sea una ley lo que lo va a mejorar. Y lo que veo que está pasando es que esa ley toca varios intereses, obviamente, y lo digo de manera, o sea, es natural que el ambiente a veces, o sea, hay un tema, es falsa la dicotomía ambiente o producción, ambiente o desarrollo productivo, ambiente, desarrollo humano y demás, ¿no? Que si querés lo que más importa en el fondo es ambiente y desarrollo humano. Digamos, el desarrollo productivo debería estar al servicio del desarrollo humano. Entonces, obviamente, pero es falsa la dicotomía que es ambiente o desarrollo humano. El cuidado del ambiente puede contribuir enormemente al desarrollo humano y en países como en Argentina es imperioso que los gobiernos se pongan de acuerdo y entiendan exactamente que es una oportunidad para países como Argentina el cuidado del ambiente y es una oportunidad para el desarrollo humano del cuidado del ambiente. No va en contra, no lo va a hacer más lento, sino realmente puede hacerlo mejor y más rápido. Pero hay algunas cuestiones en las que sí están en tensión, ¿no? El ambiente y el desarrollo productivo. La materia de los que alguna vez gobernamos, estamos en el Poder Legislativo, pues yo asesoro en el Poder Legislativo, es entender cuál es la tecla que tenés que apretar mejor para que esas cosas se lleven bien de la mano. En el caso de los humedales hay algunas tensiones que se pueden producir en el sector productivo válidas y otras que son preconceptos erróneos. Entonces yo creo que el tema de humedales pasa en mucho, o sea, si vos mirás los distintos proyectos, hay algunas preocupaciones que tenía el sector productivo que eran razonables, porque para mí algunos proyectos eran proyectos, y suele pasar mucho en ambiente, y yo lo hablo mucho, siempre lo hablaba mucho con los jóvenes, es decir, che, entiendo que vos con esto cuidás bárbaro el ambiente, pero generás miles de perjuicios que probablemente terminen dando una vuelta e incluso generando problemas para el ambiente, finalmente. ¿Entendés? Por ejemplo, la ley de manejo de fuego votada, viste, hace poco, producto de Kirchner, hijo,
me parece una muy mala ley que va a ser mala para el ambiente, no va a ser buena. Vos la mirás y decís, pero ¿cómo va a ser malo esto? Bueno, puedo hablar un montón, no es materia de esta mesa. Pero si me tenés que decir muy brevemente por qué es mala. Y porque un campo que se quemó, que el productor genuinamente no quería hacer nada malo, digamos, ¿no? Se le quemó el campo, no puede hacer un cambio productivo después por un producto de un problema que tuvo, que le es ajeno a él, y queda, digamos, trata de solucionar algo. Entonces, ¿qué hacen ese tipo de leyes? Que todo el mundo trate de ir por izquierda, ¿entendés? Entonces, básicamente lográs un efecto totalmente contrario a lo que vos querés. ¿Y te parece que con humedales puede pasar? No, pasar? no me parece que con humedales puede pasar. Te decía, algunos proyectos de ley sí tenían ese problema. La verdad, se fue trabajando mucho y se había llegado a un par de consensos interesantes, y el último proyecto de ley que se había consensuado informalmente, nadie lo va a ver, digamos, pero los borradores, para mí era bueno y para mí sorteaba todas las tensiones que podría haber con los sectores productivos. Ahí lo que creo que pasó, para mí, como digo, no necesariamente es imprescindible un proyecto de ley de humedales para que las cosas se hagan bien, pero un proyecto de ley bueno puede ser muy positivo y estaría bueno eventualmente que salga, digamos, ¿no? Pero no soy de esas personas que batallan para que salga la ley de humedales ya. Sí lo fui, como te digo, por una educación ambiental, para el cambio climático y para la evaluación ambiental, porque creo que son mecanismos que si no los tenés grandes problemas en cuestiones ambientales. Lo de humedales creo que una muy buena ley bien aplicada puede traer una buena solución a esa problemática. Una mala ley y mal aplicada puede traer un perjuicio para esa problemática. ¿Se entiende por qué pienso eso? Bien. Ahora, terminando esto que decías, algunos sectores, especialmente el agropecuario, tenían muchos pruritos por esta ley, porque tenía mucho miedo que uno apriete un botón y de repente queden afuera de producción esquemas productivos que no deberían quedar afuera de producción para cuidar la ley de humedales, que no es necesario y que producirían un montón de perjuicios a nivel económico, social, etcétera, etcétera. Porque el campo, y eso es algo que hablo mucho con ustedes, es por supuesto emisor, por supuesto tiene impacto en el ambiente, pero también es una producción muy importante de Argentina que permite exportar alimentos, que genera mucha mano de obra. Entonces, creo que el desafío, y también para aprendizaje, para mí, gusto de los jóvenes, es lograr que convivan los sectores productivos que generan empleo, pero que sin duda asegurarse que lo hagan de una manera ambientalmente responsable, ¿no? Entonces creo que el sector, para mí, por una mala lectura, por lo menos del último borrador, o sea, por una lectura previa de algunos proyectos que para mí les generaban algunos warnings que eran realmente entendibles, no supieron, quisieron o no sé qué pasó, acompañar quizá los consecuentes borradores, y para mí el que se había llegado, para mí no les debería haber preocupado como les preocupaba. Creo que nunca se quedaron tranquilos ese sector y otros, ¿no? Porque también está implicado el de la construcción, el de la minería y demás. Esos sectores, yo acompaño más el de agro porque soy ingeniero agrónomo de profesión y, bueno, naturalmente, ¿no? Y era uno muy, muy presente ahí. Pero, digamos, es entendible sus miedos. Creo que tal vez desde la gente que está más en ambiente no supimos explicarle del mejor modo que no deberían tener miedo por el último texto, por lo menos, que se había trabajado mucho en eso, o se lo explicamos bien y no lo entendieron igual, o se mantuvieron con miedo, porque para ellos el impacto negativo que podía tener, que se bloquee, que es lo que tenían ellos, una parte enorme del sector productivo agropecuario, por considerar que todo era un humedal, etcétera, etcétera, hubiera sido muy grande. También había gente que obviamente traía más confusión que claridad, ¿no? Pero bueno, pienso eso. Como te digo, una buena ley de humedales puede ser muy importante y muy útil. Una mala ley de humedales puede ser muy perjudicial para el país y para el sector ambiental también. Por eso, para mi gusto, cuando se dice ley de X ya, yo diría, entiendo que un joven va a decir eso, no va a decir lo que va a decir una persona que tiene 56 años, pero yo diría más bien una buena ley de humedales ya, o una buena ley de lo que sea ya. Y si no es ya, que tarde un par de semanas, pero que salga una buena ley, porque vos lo habrás visto en tu vida, leyes que, dígame, tu vida, porque te impacta a vos, qué sé yo, la ley de alquileres, ¿no? Bueno, hay gente que sí, cientos de leyes incluso que se hacen con buenas intenciones realmente. Esta ley de alquileres era del espacio político en el que yo estoy, digamos, colaboro de alguna manera, no estoy más en el gobierno, pero colaboro.
pero resultó ser una mala ley de alquiler y perjudicó a un montón de gente. Entonces digo, ojo con eso, digamos, ¿no? No quiero decir no dejen de acompañar el pedido de la ley de humedales, me parece bien, cada uno lucha por su bastión, su meta, pero no dejaría de ver que, ok, si es ley de humedales, ¿de qué manera? ¿Qué ley? Clarísimo. En esta misma línea, otra de las partes que forman parte de esta campaña tiene que ver con que Argentina tiene un ranking del que no deberíamos estar orgullosos, que es ser uno de los países con mayor deforestación hoy, uno de los países más fumigados. Hay una estadística bastante horrible, que es que en los últimos 20 años perdimos más de 400.000 hectáreas de bosque, que por supuesto desde Ecohouse y todas las organizaciones que formamos parte de esta campaña nos preocupa y nos encantaría que forme parte de la agenda política y de las prioridades también. Vos antes me decías que vos tenías 3 diferentes caballitos de batalla, entonces este tipo de problemáticas que sucede, como por ejemplo perder más de 400.000 hectáreas de bosque, que son por acción humana, porque eso no es un detalle menor, no es que hay una catástrofe, no hay un accidente, se comprueba y sabemos que es por acciones humanas. ¿Qué tiene que pasar para que eso deje de pasar? ¿Quién es el responsable de todo eso o quién es el responsable de tomar, aunque sea acciones, para empezar a mitigar todo eso? Mira, lo primero que te digo es que se deforeste a este nivel en Argentina es imperdonable. Es como, ¿viste? Hay cuestiones que yo decís, che, no entendés por qué, yo te puedo explicar, hay que cambiarlo, pero es muy complejo. No, esto es imperdonable, digamos, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene que pasar, no está bien y digamos, es imperdonable para el país, para mí. Yo creo que son muchas cosas. Hay algunas que son más complejas, otras que no son más complejas. Cuando vos, no sé si viste el informe, salió hace un par de días justamente el último informe, de todo lo que está pintado de rojo, bueno, no hay mucha vuelta, no es mucha ciencia, ¿no? Los recursos naturales son de las provincias, hay una ley que claramente dice que hay una parte roja y es responsabilidad de la provincia. O sea, es clarísimo, es una responsabilidad para mí indelegable, imperdonable, no hay atemperante con eso. Después hay deforestación en áreas verdes y en áreas amarillas. Esos son, digamos, otros los condicionantes, ¿no? Entonces, en temas generales, la deforestación que no puede ocurrir de ninguna manera es la deforestación en zonas rojas. Eso no puede ocurrir y listo. Otro pendiente que tiene mucho que ver con humedales, y por eso yo no creo que es 100% imperativa la solución vía una ley de humedales, es quizá una ley de ordenamiento territorial. Entonces, debería que haya buenos ordenamientos territoriales, que haya una buena ley de ordenamiento territorial a nivel nacional y buenos ordenamientos territoriales en las provincias contribuirían muchísimo con cuidar mucho más y mucho mejor los humedales y con la preservación de bosque nativo enormemente. Es otro factor importante. El financiamiento de la ley de bosques es otro tema y el funcionamiento del financiamiento de la ley de bosques es otro tema. Yo voy a decir algo que, bueno, que claramente es muy disruptivo para, digamos, el financiamiento de la ley de bosques es muy larga la historia de cómo terminó siendo ese y no otro. Pero ese financiamiento para todos los que queremos preservar el ambiente, obviamente es bueno que fue tan alto. La realidad es que fue incumplible desde el primer momento. La palabra incumplible obviamente siempre es subjetiva, ¿no? Vos podés decir incumplible en función de que, bueno, está bien, totalmente, digamos, ese financiamiento siempre quedó corto, muy corto respecto a lo que es. Yo creo que de ninguna manera trataría de... Yo no querría tocar la ley de bosques nativos, por ejemplo, porque creo que justamente si la tocas hay gran peligro de que termine siendo peor. Y para mí no es una mala ley. Gran parte del sector agropecuario, y discuto mucho, creo que para mí no es una mala ley. Justamente tiene problemas de falta de fiscalización de parte de las provincias y falta de un buen ordenamiento territorial de parte de las provincias. Pero yo no tocaría la ley y de ninguna manera obviamente reduciría, o sea, ya que logramos tener un financiamiento por lo menos teórico, ¿no?, de mandato tan alto, nunca lo trataría de bajar. Pero hay un tema real entre el financiamiento que tiene la ley y el financiamiento que en el marco de un país como Argentina efectivamente se puede cumplir, ¿no? Entonces, pero creo que sin duda ese financiamiento es un tema y si bien yo creo que es muy difícil que en los próximos años se llegue a ese financiamiento tan alto que se impuso en la ley, es muy deseable que se vaya acercando cada vez más dentro de lo posible. Entonces, ese es otro de los componentes. Y el otro de los componentes,
hay varios, ¿no? Otro es mercado de carbono, que quizá lo dejo para el final, pero otro de los componentes es la dinámica de ese financiamiento. O sea, parte de lo que pasó cuando el gobierno en el que yo integré llegó a la gestión, y no era un área mía, pero la conozco porque estaba en esas discusiones, es que tiene un formato de ejecución ese financiamiento que va a las provincias, en el que parte lo maneja la provincia misma y parte lo manejan, el destino en parte es para planes provinciales, o sea, para que lo maneje y lo ejecute directamente los gobiernos provinciales, y otra parte es destino de los productores, digamos, del sector privado en la provincia. Pero todo entra por la ventanilla del gobierno y después se distribuye, digamos, ¿no? Parte lo usa la misma provincia y parte de los productores. Esa canalización de ese financiamiento estaba muy mal hecha durante años y se venía acumulando. Y había una deuda enorme de gran parte de las provincias de rendición de cómo y en qué se usó todo eso. Y había un reclamo enorme de parte de los productores de las provincias de que eso no se estaba usando para lo que ellos necesitaban como productores, que se haga para no deforestar, de alguna otra manera, simplificándolo muchísimo. Eso no es una excusa para decir el productor que decidió deforestar en zona roja no tiene ni excusas, ni temperantes, ni nada, está fuera de la ley, debería ser penado legalmente. La provincia debería hacerlo. Pero los otros, digamos los que están en la zona amarilla, los que están en la zona verde, que de repente querían tener un planteo y le habían presentado un proyecto a la provincia y ese proyecto no salía y esos fondos no fluían, a pesar que el gobierno nacional en otras gestiones y en la nuestra se lo daba, no llegaba ahí. Entonces lo que se hizo en esta gestión es decir, che, no se baja un peso más de estos fondos hasta que todas las provincias lo dicen todos los años anteriores, porque había de más de 10 años, se fueron gastando todos los fondos en esto. Paralelamente a eso se creó un fondo para no subejecutar esos fondos con los que no se transferían a las provincias, porque si no el Estado Nacional, en cumplimiento de la ley, le van entrando esos fondos, si no los va a transferir a la provincia, los subejecuta a fin de años. Entonces se creó un fondo para poder tener ahí toda la plata y para ir transfiriendo a las provincias. Con eso se logró que gran parte de las provincias por fin expliquen en qué se gastó todo eso. Eso se hizo, se puso más al día y se volvió a bajar, y además se consensuó en el COFEMA un formato de presentación de proyectos más ágil y más claro para que esa plata vaya efectivamente a lograr eso que se quiere lograr, ¿entendés? Que es disuadir a un productor que estaba por deforestar, aunque pudiera porque estaba en una zona verde, para que no deforeste. Otro de los mecanismos que para mí puede ser interesante, depende de cómo se trabaje, para disuadir a un productor que quiere deforestar y que está en una zona verde, o sea que puede deforestar legalmente, para que no deforeste, es los mecanismos de mercado de carbono. Entonces, si vos lográs direccionar financiamiento para que ese productor que tiene un bosque nativo, por ejemplo, no lo deforeste y de repente haga una poda selectiva para poner animales en un sistema silvopastoril y demás, podés lograr cuidar el ambiente, tener un ingreso para el productor, generar empleo y no deforestar. Entonces, hay varios mecanismos interesantes que deberían ser puestos en práctica, y esos mecanismos deberían ser mucho más financiados para que le llegue rápido, genuinamente, plata a esos productores que están en la duda, o algunos que no están en la duda, para que el Estado llegue y los organismos lleguen y crease un buen trabajo en ese sentido. ¿Viste? Hay instituciones agropecuarias que trabajan bien en ese sentido, para que esos productores digan, no, por más que estoy en una zona verde, elijo no deforestar, elijo un planteo silvopastoril, por ejemplo, o MBGI, que es un sistema también de ese tipo, que puede tener buenos rendimientos económicos. Fundación Vida Silvestre está siempre muy fuerte en todo esto, trabajando a veces de la mano con CREA, a veces por otros lados. Entonces digo, hay planteos, lo que hablaba, ¿no? Existen planteos productivos reales que generan empleo, que producen, que no dejan al productor en la calle y que además preservan el ambiente. Entonces todo eso para mí en conjunto deberían ser todas las cosas que se deberían hacer para que no pase algo que, coincido, es imperdonable. Personalmente es lo que más me revela, digamos. ¿Qué necesitamos para que eso se cumpla? ¿Por qué esos mecanismos no los tenemos? ¿Por financiamiento, por interés, por el lugar que ocupa en la agenda? Es muy complejo. Si querés, en todo lo que te fui contando, te fui de alguna manera diciendo qué iba pasando con todo eso.
las provincias tienen problemas financieros a veces o mecanismos más burocráticos para canalizar eso, y había veces que tardaban un par de años en bajar los fondos. Una de las cosas que tendrían que pasar es que las provincias implementen estos mecanismos muchísimo más rápido. No digo más transparente porque se empezaron a fluir más los rendimientos, pero deberían fluir online, rapidísimo, clarísimo. Probablemente, digamos, los proyectos deberían mejorar, en ese sentido debería haber un acompañamiento de nación y de provincia para que los proyectos sean mejores, para que los productores sepan llegar a los productores, hablar con los productores, decir, che, vos tenés el campo, esperá, estas son las opciones. En general a veces no hay fuerza en las provincias, equipos suficientemente grandes y bien armados para eso. En general, algo que pasa con ambiente, que vos tal vez lo hayas visto desde el lugar que estás, es, vos vas a ver que nosotros tenemos mucho diálogo fluido con los referentes del área. Viste, Gladys González, referente de ambiente, presidente de la Comisión de Ambiente en Senado, tiene un diálogo fluido con Cabandier. Yo tenía un diálogo fluido con Rodrigo y con el equipo que era mío, ¿viste? Y si querés, todos nos vemos en el mismo equipo, de alguna manera, ¿viste? Y es muy común encontrarlo. Y a veces es mucho más ese trabajo interno que fuimos teniendo nosotros como gobierno de distintas gestiones, ustedes como ONGs, ¿cómo se llama? Otras ONGs, ustedes como jóvenes, ¿sí? Es otro tipo de ONG, que nos entendemos entre nosotros y nos cuesta más o tenemos ver cómo nos respaldamos para el diálogo con otros, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si querés, le pasa lo mismo a las provincias, que es lo que estoy diciendo. Vos ves, a veces hablas con la ley de ambiente y decís, che, por favor, habla con el presidente, ¿para qué hable con el gobernador? Para que me mejore el partido. Eso es permanente, y eso le pasa a todas las áreas, ¿no? La de salud te va a decir lo mismo, la de educación te va a decir lo mismo, pero bueno, ambiente es un tema que suele ser relegado lamentablemente porque no está en la primera línea. Para ustedes lo está, para mí lo está, pero si vos escuchaste algunas encuestas, cada vez que le preguntan a la gente el tema ambiental es importante, sí, súper importante. Che, ¿y comparado con educación? No, bueno, educación más bien. Comparado con salud, y no, salud es más importante con economía, y no, economía, bueno, y al final ahí va pasando cada vez más atrás en el carrito de compras, y al final siempre, viste, te encontrás con los mismos sectores de distintos partidos políticos, de distintas áreas, ONG, sector privado, gremial, y a todos nos pasa lo mismo en nuestro ámbito, si querés. Entonces, creo que eso es algo fundamental. Y si querés, hacia adentro, y lo digo para los jóvenes, y lo he hablado mucho con ustedes, los jóvenes, digamos, es que no nos miremos el ombligo, ¿viste? Porque muchas veces entre nosotros nos entendemos bárbaro, vamos a un foro, nosotros hablamos, el público somos nosotros. Nosotros, digo, yo no soy ambientalista, no me considero ambientalista, pero soy una persona que trabaja en temas de ambiente y empuja temas de ambiente y quiero que el país sea mejor en ese sentido, y desde el sector privado de la consultoría trato de generar proyectos genuinos que preserven el ambiente, pero también que generen un cambio positivo a nivel empleo y que saquen gente de la pobreza y demás, las dos cosas, no una a expensas de la otra. Pero creo que muchas veces el diálogo es entre nosotros y todos nos aplaudimos en los foros y viajamos y también emitimos un montón de gases de efecto invernadero en viajar y en encontrarnos todos nosotros otra vez en la COP y nos hablamos a nosotros mismos y nos parece bárbaro lo que dijo el otro, pero necesitamos mucho más diálogo con los sectores productivos. Yo hablo mucho con el agropecuario y me agarro a veces y demás, pero porque creo que tiene la oportunidad de tener una estrategia productiva súper positiva ambientalmente, y algunos lo entienden y algunos lo hacen, otros para mi gusto no, pero también a veces con los jóvenes, ¿no? Es como decir, ¿cuál es tu planteo? Eliminar, o sea, y ahí me meto en un tema súper, ¿viste? Yo trabajé muchos años en una fundación de bienestar animal, entonces conozco bien ese mundo por dentro, o sea, ya desde esa época había mucha gente que creía que la solución era el veganismo y que no se consuma carne humana. Carne animal. Carne humana carne está muy humana bien que no se consuma, carne animal. Pero bueno, viste, desde mi lugar yo creo otra cosa, yo creo que hay que lograr que conviva el sector productivo con el sector ambiental. Digamos, lo que sí es imperdonable es que el sector productivo no produzca a expensas del ambiente, ¿no?
pero sí para mí es súper posible que el sector productivo produzca en armonía con el ambiente, y ahí tienen que entender, tienen que conocer y entender y aprender un montón de cosas el sector productivo, pero para mí también el sector de la sociedad civil, del ambiente, es muy importante que entienda cuáles son sus reclamos, realmente cuáles son factibles, cuáles no son factibles, cómo lo va a tomar el otro lado, si lo que quiere son cambios reales, o sea, si lo que quiere es explotar todo y que se acabe que no haya un animal más en Argentina. No creo que lo logre, no creo que sea lo que hay que lograr para mí, ¿no? Hay gente que piensa que sí, le respeto también, pero digo, desde mi punto de vista eso, y produce un efecto contrario. El sector agropecuario se ve acusado, castigado, y es un sector que, si querés, como soy agrónomo, lo conozco, vive en condiciones bastante distintas que los que vivimos en las ciudades. No es lo que mucha gente cree, que vive en una estancia tomando el té todos los días y con gente atrás que dice, oh, tenés que podar, es muy distinta la realidad del campo. Y es importante que el sector ambiental la conozca, ¿no? Que vaya, la conozca, y desde ese lugar digo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque sigo pensando que el sector agropecuario emite, yo lo pienso, emite, digamos, sigo pensando que tiene un impacto ambiental, porque lo tiene, pero cualquier sector productivo, cualquier cosa que hagamos todos nosotros tiene un impacto ambiental. Entonces, creo que hay un trabajo más fino entre todos nosotros para hacer, para decir cómo podemos tener una conversación con ese sector, para que me escuche, yo escucharlo y llegar a lograr que lo que yo quiero en el fondo, que es que sea un país realmente insignia en el sentido del cuidado ambiental, que nos conozcan por eso, porque podemos serlo, ocurra, pero a la vez poder convivir con los sectores productivos, escucharnos mutuamente y lograr que sea un país próspero en lo económico, inclusivo a todo nivel, y que saque a toda la gente que tiene la pobreza, pero preservando el ambiente, ¿no? Clarísimo. Bueno, vamos a ir a la última parte ya de esta entrevista, a hablar un poco de cara al futuro, de acá en adelante. Un poco creo que se orienta porque estamos hablando de un futuro tal vez posible entre que conviva el desarrollo productivo con el ambientalismo. Y de acá venía mi pregunta y me diste el pie de cuál veías vos o cuál pensás vos que son las oportunidades o los desafíos que tiene Argentina en materia ambiental de acá en adelante. Sin hablar todavía del futuro presidente y el futuro partido político. ¿Cuál es hoy el desafío y la oportunidad que tiene Argentina en materia de ambiente que podríamos estar tratando? Bueno, para mí, la primera es lo que vos dijiste, evitar deforestación o reducir al mínimo indispensable la deforestación. Es algo que... O sea, creo que tenemos que ir como mínimo a una deforestación neta cero en los próximos años, sin duda. Y no digo una deforestación cero porque, otra vez, hay cuestiones que son buenas para evaluar, ¿no? Pero sí una deforestación mínima en general, y una deforestación neta cero, o yo diría positiva, muy rápidamente. Ese es un desafío fundamental que ya lo abordamos, si querés, ¿no? Un poco, no lo solucionamos nada, pero lo discutimos. Otro es que dos drivers muy importantes de Argentina en estos momentos, que son la producción de combustibles fósiles y la de minería, sean abordados de una manera súper seria estratégicamente desde el punto de vista ambiental. Para mí eso es un imperativo fundamental, mucho más adelantándome a la ruptura que podría existir si esos dos mundos no conversan, ¿entendés? O sea, lo que pasa actualmente, y otra vez vuelvo al mismo movimiento, cuando alguien quiere romper y decir minería no, combustibles fósiles no, más en la minería si querés que en los combustibles fósiles, para mí se produce algo que tampoco está bueno, ¿entendés? Que es, al final hay provincias que hacen minería y hay que ver cómo la hacen y producen impacto ambiental, y otras provincias que no hacen minería, que tal vez probablemente parte del sector minero hubiera podido hacerse de una manera adecuada, con los estudios adecuados, con el cuidado de agua adecuado, de las comunidades locales adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo que es fundamental es que no se rompa el diálogo, en algunos casos ya está roto, como digo, en minería, en algunas provincias, pero que no se rompa el diálogo para que se pueda dar un diálogo realmente más adulto, más genuino, más cada uno desprendiéndose un poco más, entendiendo al otro un poco más. Hay cosas que no son entendidas, que no hay...
Yo entiendo que hay algunas cosas que no se van a entender nunca, está claro, ¿no? Porque quien me escuche me va a decir, ¿pero qué tengo que entender yo que una minera deje un piletón a cielo abierto y lo abandone? Y esas cosas no se entienden, la minera tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero hay otras cosas que sí, digamos, tienen razones, se pueden hablar, se pueden mejorar. Y en general cuando no se produce el diálogo, lo que pasa es que las cosas pasan a funcionar o no de acuerdo a otras dinámicas, a otros drivers, ¿no? Que pueden ser económicos, que pueden ser más oscuros, ¿se entiende? Entonces cuando la discusión no está en superficie, sigue por algún lado la discusión. Entonces puede pasar que derive en el bloqueo de una minería o que derive en la consecución de una minería de una forma que se podría haber evitado y que podría ser mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa discusión en esos dos sectores, por lo menos que son súper importantes, que es sector combustibles fósiles y sector minería, tiene que darse muy, muy fuerte, rápidamente y de una manera muy adulta y muy profunda. En el caso de la minería es muy importante, yo estoy en algunos foros en los que discuto también con políticos y con empresarios, que creo, otra vez, porque creo que siempre hay que estar conversando, en los que digo que me parece que es muy importante que esta discusión se dé profundamente y en ese sentido las empresas tienen que buscar lo que se llama licencia social para operar y tienen que pasar por todos los mecanismos de participación que les compete. En ese sentido vuelvo a insistir en la ley de evaluación ambiental porque creo que debe estar muy claro que tienen que homologarse los estándares entre todas las provincias porque no son iguales, entonces el inversor que viene a invertir mira y dice, che, este estándar es más bajo, me resulta más fácil ir a esta provincia y no deberían competir las provincias en base a un estándar más bajo, sino debería ser un estándar alto y homogéneo. Tiene que mejorar mucho ese tema de evaluación ambiental para la minería, también para el sector de combustibles fósiles, que ahora lo comento. Los mecanismos de participación social deberían ser mucho más fuertes, mucho más profundos, mucho más transparentes. En algunos casos lo son, en muchos otros casos no lo son, porque yo sí creo que tiene que haber un desarrollo minero en el país, es una opinión personal, pero tiene que estar garantizado que sea de una manera determinada, ¿no? En los lugares que pueden hacerse y no en los que no pueden hacerse, de la manera que debe hacerse, y en ese sentido el sector minero, y lo hablo mucho también con ese sector, tiene que integrar al sector ambiental de otra manera. Normalmente el sector minero tiene el vicio de decir, y estoy hablando de los gobiernos, no te preocupes, la Secretaría de Minería tienen claro los temas ambientales. No es que tienen claro los temas ambientales, tiene que incorporar al Ministerio de Ambiente en todas las cosas que va a hacer, es fundamental. Y el Ministerio de Ambiente le va a permitir seguir un camino que tiene que seguir para que las cosas se hagan realmente bien y para que no tenga gran parte de los problemas que tuvo durante mucho tiempo, por supuesto en algunos casos por haber hecho las cosas mal, pero en otros casos no por haberlas hecho mal, sino por no entender cuál era el camino que tenían que seguir para hacer las cosas realmente bien. Entonces, en ese sector creo que tiene que estar muy puesta la vista, en el caso del litio, por ejemplo, pero también en otros tipos de minería. Y el otro sector, que es Vaca Muerta, que he tenido discusiones enormes con muchas periodistas, con algunas muy fuertes que son amigas, pero otra vez, hay gente que cree que Vaca Muerta tiene que dejarse abajo de la tierra y punto, y no hay discusión posible. Yo entiendo su posición, no la comparto en el país que estamos, en la situación que estamos. Lo que sí creo que tiene que haber y que nosotros en el marco del Gabinete de Cambio Climático y del Plan Nacional y de la política energética es muy fino, pero a mí me gusta mandar, digamos, proponer recursos para que la gente vea. Si vos entras en la resolución de 2019 del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, tienes 7 anexos, cada anexo es un plan sectorial, vos vas a ver la segunda versión del Plan Sectorial de Energía, donde pretendíamos explicar cómo hacíamos compatibilizar el desarrollo de Vaca Muerta en un plan de transición. Hay gente que va a querer, y lo valoro, como te digo, que eso no es posible, que la transición tiene que empezar hoy, que tiene que ser muy abrupta y que eso tiene que dejar todos los combustibles abajo de la tierra. Y es una vía posible para mí, no para Argentina en la posición que está Argentina. Yo empecé en gran parte acercándome al ambiente hace más de 20 años por energías renovables y en el gobierno trabajé en la Fundación Pensar muchos años en energías renovables. Soy un promotor a ultranza de las energías renovables y sigo pensándolo. Creo que Argentina tiene que
creo que el gobierno en el que participé hizo mucho en ese sentido. Creo que tiene que ser hecho mucho más fuerte, mucho más rápido, estoy convencido. Pero más allá de eso, creo que tiene que haber un plan integral, que es el que nosotros tratábamos de mostrar, que proponga un plan de transición energética y que si se va a hacer vaca muerta, que se va a hacer, obviamente ya se está haciendo, no se haga de cualquier manera, se haga en el marco de un plan de transición muy claro, que fije las pautas muy claras para todas las empresas y que todas las empresas sepan cuál es su horizonte de trabajo y que sepan que muy claramente que hay un plan de transición que va hacia otro lado y las empresas lo saben porque en todo el mundo esas empresas ya tienen una participación enorme de energías renovables. Pero por eso es muy importante que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales le muestren claramente cuál es el norte, en qué medida, de qué manera se va a tener que ir dando esa transición desde hoy. Y también a nivel otros impactos ambientales que no tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que estamos hablando acá, ¿no? Por ejemplo, el otro día estamos analizando en un foro con uno de los consultores para mí más importantes y que más valoro del país, que por ejemplo, cuando veíamos en Neuquén, por ejemplo, cómo queríamos analizar las evaluaciones de impacto ambiental históricas del sector petrolero y sobre todo de los productos de fracking, no convencional. Y vos te metés en la página web de la Secretaría y ves la ampliación del tramo gasoducto norte 22234, este trecho. Ves el otro, el pozo tal, la modificación de 80 evaluaciones de impacto ambiental, o sea, un plan estratégico como Vaca Muerta, un plan productivo estratégico como el de Vaca Muerta, para que se haya llegado adelante, tiene que tener un plan, una evaluación ambiental estratégica atrás, o como mínimo, si no querés una evaluación ambiental estratégica, una mirada del impacto ambiental integral, muy clara, muy integral, muy adelante en el tiempo, muy clara y presentada a las empresas, como diciendo, esto es lo que piensa la provincia y esto es lo que piensa la nación, para que vos tengas en cuenta a la hora de explotar Vaca Muerta. Y tiene que ser integral, tiene que ser acumulativo y tiene que ser en el marco del desarrollo productivo que se está planteando. Eso no está ahora, para mí es muy importante, por eso yo también sigo peleando mucho con esa herramienta que es la ley de evaluación, que tiene incorporado, por lo menos en estos proyectos, esa herramienta que es evaluación ambiental estratégica, que todavía no fue hecha lamentablemente nunca en el país. Y eso, si querés, también hago mea culpa, que tampoco logramos hacerla en nuestro gobierno, y que tiene que ser llevada a cabo cada vez más como una práctica, si querés, común, que es muy difícil para todos, pero bueno, tendremos que aprenderla todos y debería ser llevada adelante. Un plan minero tiene que tener evaluaciones ambientales estratégicas, un plan de explotación de vaca muerta tiene que tener una evaluación ambiental estratégica, o por lo menos evaluaciones ambientales más integrales y de impactos acumulativos, para que todo el mundo entienda, ok, se va a dar vaca muerta, ¿de qué manera? ¿Qué evaluaciones va a tener? ¿Cómo son los estudios de impacto ambiental? ¿Qué determina si se hace o no se hace? ¿Qué pasa si eso se hace mal? ¿Cómo se remedia? ¿Cómo se complementa? ¿Cómo se mejora? Bueno, todo eso te lo da esa herramienta. Bien. Bueno, Carlos, estamos haciendo esta entrevista post-PASO y de cara a las elecciones de octubre. Y en las PASO hubo resultados sorpresivos, tal vez más para algunos que para otros, pero para nosotros y desde las organizaciones ambientalistas hay una preocupación latente después de ese domingo en el que el 30% de los votos lo saca un posible presidente que niega la existencia del cambio climático, que eliminaría el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que privatizaría el CONICET. Entonces, en materia ambiental, ¿no? Nos centramos en esta charla, es en materia de ambiente. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Qué consecuencias podría traer que un posible presidente de la nación no crea en la existencia del cambio climático? Mira, es otra de las cosas que ruego que no pase. Digo, porque el daño sería enorme e irreparable. Tendría consecuencias a corto, mediano y largo plazo enormes, malas para el ambiente y malas para el país, porque es lo mismo que te decía antes. Yo aparte lo acompañé porque en la gestión pasé por el inicio de la gestión de Trump y toda la gestión de Trump. Yo negocié los 4 años, te digo 3 porque en realidad Trump se asumió justo
a fin de 2016 o principios de 2017. Pero acompañé desde toda la comitiva, eran charlas con todos ellos, lo que te decía antes, ¿no? Íbamos a tomar café juntos y se mataban, se agarraban la cabeza, no lo podían creer. Era la misma gente que antes era muy duro para ellos, y el mismo negociador, me acuerdo, Trick se llamaba, con el que yo hablaba y era capo total, a ver, después volvió, digamos, ¿no? Pero tenía que darse vuelta y empezar a negociar por su país diciendo cosas totalmente opuestas, ¿no? O sea, él tenía que decir, Estados Unidos no cree que el cambio climático, que se tenga que mencionar, que no se mencione el cambio climático, que no... O sea, todo eso pasó, entonces lo vi en la era Trump con sus negociadores, con sus ministros de ambiente y secretarios de ambiente, con mis pares, con todo eso lo vi después con Bolsonaro, sin estar de gobierno, pero trabajando con el gobierno en proyectos desde el sector privado y demás. Y vos ves, te pasa lo mismo a veces cuando estuviste en el gobierno, la gente que llega a un lugar y cree que todo es fácil, yo ya cuando alguien, en cualquier sentido, ¿viste? Yo entro en tu organización de la juventud y digo, che, ustedes no están viendo algo que es muy... Para mí, lo que tienen que hacer ustedes, mira, es fácil. Vos me vas a mirar y vas a decir, ya hace 15, 10 años que estoy en esto, le pongo todo el tiempo, toda la energía, no me considero poco inteligente. Lo que hay que mejorar tan fácil no debe ser, ¿viste? Para empezar, ¿no? Toda la gente que cree que cuando escuchás a cualquiera, de cualquier partido, entrar con recetas mágicas en cualquier lugar, te digo, en economía en este caso, a mí ya me predispone muy mal, digamos, ¿no? Pues no creo ni que el actual gobierno, ni que el anterior, ni que los anteriores, peronistas, radicales, nada, nunca fácil, nunca fácil. Y la economía del país no mejora porque no es fácil, claramente. Seguro que si hay algo que no es fácil. Entonces ya de entrada, viste, vamos mal. Y cuando vienen con mecanismos simplistas, viste, del tipo de decir, el tema ambiental solo frena la, ¿cómo se llama? La economía, bueno, ya tiene un diagnóstico tan errado para mí, tan poco profundo, tan simplista, tan ignorante en su planteo, que solo puede conducir a problemas de todo tipo, digamos, ¿no? De todo tipo, porque el tema ambiental entra transversalmente en todos lados, los que la gente ni se imagine, en los foros económicos, en los comerciales, en los financieros, en los productivos, en todos lados entra, en el desarrollo humano, en la salud, en la educación, en todos lados. Entonces, cuando vos entrás de esa manera, ya vas viendo que de todo lo que fuiste construyendo poco a poco entre distintos gobiernos, porque como te dije, hubo de verdad que continuidad en un montón de temas, nada, me agarró la cabeza realmente, ¿no? Creo que podría ser terriblemente nocivo, terriblemente. La verdad, tiendo a creer que, como pasa muchas veces, esa prepotencia, necedad, ignorancia y soberbia que yo veo, particularmente en este candidato y la gente lo acompaña en este sentido, se va a dar contra la pared muy rápido y van a recalcular un montón de estas cuestiones que tienen que ver, entre ellas las ambientales. Entonces, la verdad, ¿qué puede pasar? Creo, probablemente el ministerio no sea ministerio, sea secretaría, podemos discutir un montón de la importancia que sea ministerio y no secretaría, yo creo, siempre lo empujé y todo, pero no me preocupa tanto, digamos, no es eso lo que me preocupa de fondo, entonces digo, yo creo que muy probablemente lo que termine haciendo, en el mejor de los casos, es, bueno, baja ministerio a secretaría, pero sigue el mismo los equipos, sigue la gente, no echa gente, de alguna manera los que pone ahí empiezan creyendo que todos los otros son tontos y está todo mal, y van pasando los meses y al final se dan vuelta y le van a explicar al secretario, che, la verdad que ojo con esto, porque si vos apretás acá, salta en el otro lado, ¿viste? Yo lo vi mucho eso y digamos, esa misma burocracia, o si querés, ese mismo mecanismos intrincados y complejos que muchas veces, cuando sos joven y lo entiendo, decís, che, no me expliquen esto, basta de todo esto, lo quiero hacer volar por los aires porque es lo que nos condujo hasta acá, a veces es también lo mismo que te salva, porque, digamos, la misma casta, si querés, y no lo digo como casta, ¿no? Los mismos mecanismos intrincados de los gobiernos nacionales y los mecanismos internacionales tienen una razón de ser. A veces no tienen razón de ser, son burocráticos y hay que cambiarlo. Lo tomo y coincido, ¿no? Yo lo decía a los 18 años y ahora lo sigo pensando en parte, pero a veces hay parte de esos mecanismos que tienen una razón de ser y es que no pueda venir cualquier loquito y hacerlos volar por el aire en 2 segundos. Entonces muchas veces esos mismos mecanismos actúan de buffer, ¿viste? Para amortiguar ese poder de daño que podría tener una persona como Milei y su gobierno. Entonces yo creo
rezo para que no pase, digamos, que gane esta persona que está diciendo todo lo que va a decir. Ahí sí me parece que es muy importante que para todos los organismos hagan escuchar su voz muy fuerte en todos los votantes para decir, che, la verdad me puede gustar más o menos lo que dicen o dejan de decir otros candidatos, pero te aseguro, en mi tema es el malo, ¿entendés? Sálganlo a decir en voz bien alta y muy fuerte en los medios, a su familia y a todo el mundo, decir, che, ojo que estás votando esto, ¿entendés? Eso sí me parece importante para cualquier partido, para cualquiera, porque a nosotros nos cuesta mucho también que lo que nosotros mismos pensamos, yo estoy hablando con vos, aparezca en la plataforma partidaria. A veces aparece de alguna manera, y a mí me pasa en el chat del club, ¿viste? Yo mando y digo, che, mirá, esta es la plataforma, mirá estas 12 páginas, es muy larga, bueno, che, pero después no me vengas a decir que, ¿entendés? Pero bueno, pasa. Pero bueno, si ustedes creen que en este partido, en el otro partido pasa, sálganlo a gritar. Yo sé que hay algunas iniciativas, la del Poder Legislativo con la Nación, o sea, hay cosas interesantes. Digo, sigan teniendo esa voz, me parece muy importante, pero en este caso, bueno, si creen que hay un candidato que puede producir una ruptura tan importante como esta, me parece que es muy importante que todos salgan y salgamos a decirlo. Me preocupa enormemente. Tengo esperanzas que si llegara a pasar puede haber un poder de amortiguación, y voy a ser sin duda de los que está del otro lado haciendo todo lo posible para señalar las cosas que creo que hay que señalar. Estos 4 años yo no aparecí en medios diciendo, che, yo soy exsecretario de Cambio Climático, este gobierno hizo mal esto y otro. Te lo estoy comentando a vos en una charla que me parece que es importante, y marco las cosas que hicimos nosotros para mi mal y que hizo el otro gobierno, pero nunca salí a romper y a decir, están haciendo todo mal y demás, y no soy de hacer eso. Pero bueno, llegado el caso, porque justamente no hubo un gobierno que se lo mereciera para mí en este sentido, ¿entendés? Podían pensar distinto, podían hacer cosas que yo consideraba mal, pero no hubo un gobierno que pegó la vuelta, ¿viste? Y volvió atrás y este gobierno parecería que podría hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que no pase, y si pasa, estar todos juntos para que se le dificulte lo máximo posible romper todos los lazos que se fueron creando durante todos estos años, en todo ese abanico de instancias que te comenté recién, para que después no haya que volver a construirlos de haber perdido 4 años y haber retrocedido 4 años de nuevo. ¿Algo más que quiera sumar en esta charla del día de hoy? No, mensaje final solamente es dialoguen con las partes, dialoguen con los sectores que ustedes quieren cambiar. Quieren que cambie el sector agropecuario, dialoguen con el sector agropecuario, porque les puedo asegurar que el sector agropecuario se ve víctima de una movida que tal vez no terminan de entender, en la que creen que son injustamente vapuleados y acusados, creen que no son conocidos, y en eso sí coincido, creo que todos los sectores tienen que conocer, todos nosotros tenemos que conocer esos sectores profundamente para pedirles un cambio o para exigirles un cambio. Y el sector productivo también tiene que conocer a estos jóvenes y entender que también tienen buenos objetivos, a nosotros los consultores, y que creo que tiene que haber mucha conversación todo el tiempo, y que es muy importante que conversen todos los mundos, pues solamente así se van a mejorar las cosas, si no van a ser charlas ciegas de un sector, charlas ciegas de otro sector, y nada cambia. Así que, muchas gracias por a venir. ustedes,